parece ser que hasta ahorita he tenido un buen día, ¿verdad? Ya sirve el aire acondicionado de mi carro, ya no hacemos es que andaba sin aire acondicionado, no me funcionaba y el calor está feo, ¿verdad? O sea, imagínate, así es a veces nuestra vida en lo espiritual. O sea, Jesús es ese aire acondicionado que si nosotros no lo tenemos, nos desesperamos o no sabemos a veces ni qué hacer o no queremos hacer nada. Hoy te quiero contar dos historias. Te quiero hablar de dos historias. Te quiero hablar de una familia. Pues esta familia, como muchas personas cuando se casan, tienen, bueno, digamos como ustedes como jóvenes, ¿verdad? A veces sueñan con que pues va a llegar la chata, va a llegar el chato y me voy a casar y voy a tener chatitos, y a veces hasta uno se echa a volar la imaginación y piensas en cuántos hijos vas a tener y cómo les vas a llamar y cómo van a ser, cómo los vas a vestir. Yo me acuerdo que cuando yo tenía como 16 años, hace poquito, ¿verdad? Cuando tenía como 16 años me ponía yo a fantasear y decía, porque a mí me gustaba escuchar mucho el rock, a mí me encantaba el heavy metal, ¿no? Todo lo que fuera muy pesado y música más basura que podía ver era la que me gustaba. Y yo decía, cuando yo tenga un hijo, lo voy a vestir con chamarras de cuero y de negro, y le voy a dejar el pelo largo y lo voy a traer con cadenas y con estoperoles y todo eso, ¿no? O sea, yo siempre decía, mi hijo va a ser un rockero y yo ya quisiera tener un hijo y eso, y pues no me salió hijo, me salió hija, y no es mi rockera, ¿verdad? No sé qué música le gusta a ella, que no sé cuál. No conocen que ustedes, ¿verdad? No saben de qué les estoy hablando. Era música de niños en aquellos tiempos míos. Entonces esta familia era pues el esposo, la esposa, se casan, tienen la ilusión, tienen el sueño de tener un hijo, están planeando tener un hijo juntos y quizás están planeando lo que sería el hijo. Como por lo regular muchas familias cuando tienen un hijo lo tienen porque piensan a futuro que el hijo los va a mantener, ¿verdad? Dicen, yo quiero tener 4 o 5 hijos para que cuando esté viejito me mantengan y así ya no tenga que batallar. Entonces yo me imagino que esta familia pues igual fantaseaba, ¿no? Se casaron, antes de casarse decían, ¿cuántos hijos vamos a tener? No, pues que vamos a tener, queremos tener 3 o 4, 2 niños, 2 niñas, o un niño y una niña. Y ellos planeaban y tenían sueños, como muchos de nosotros a veces tenemos sueños, no solamente acerca de tener un hijo, de podernos casar, sino tenemos sueños de cosas que nosotros queremos hacer o de cosas que nosotros queremos emprender. Entonces esta familia tenía ese sueño y yo me imagino que por muchos años ellos batallaron para que la mujer pudiera quedar embarazada y pudiera tener un hijo, y me imagino que pasaron años y tal vez decía, pues ¿qué está pasando? ¿Será que eres estéril? Pero de pronto Dios los bendice y resulta que les dan una noticia, ¿no? De que está embarazada. Entonces se alegran, me imagino que hacen fiesta, le cuentan a toda la familia, lo ponen en Facebook y demás, ¿no? Twitter y quién sabe qué tantas redes sociales puedan haber, pero que todo el mundo lo sepa, ¿no? Que van a ser papás. Entonces el sueño nace, el sueño empieza a gatear, lo ven gatear, lo ven caminar, lo ven que empieza a crecer, lo ven que deja los pañales y que empieza a ir al baño solito. Entonces empiezan a ver su sueño que ellos tenían, empezar a realizarse, empezar a crecer, empezar a manifestarse. Y entonces me imagino que tal vez ese sueño, ese niño para ellos era un orgullo, porque todo el tiempo tal vez ellos habían planificado tener 5 o 6 hijos, pero solamente habían podido tener uno. Entonces ese hijo pues ya estaba grande, ellos estaban confiados de que su hijo iba a crecer más, de que su hijo iba a ejercer una profesión, de que su hijo iba a ser quizás un abogado, iba a ser un arquitecto, que quizás su hijo iba a tener éxito, porque eso es lo que todos los papás queremos de nuestros hijos, que nuestros hijos tengan éxito. No hay ningún papá que diga, yo quiero tener un hijo para que sea burro,
O yo quiero tener un hijo para que no estudie, para que no se supere, que sea un mediocre, que yo lo tenga que mantener toda su vida. Ese no es el pensamiento de los padres, ¿verdad? Siempre nosotros, como padres, tenemos, bueno, yo le digo, yo más bien, ¿verdad? No ustedes, qué padre, ¿no? Yo como padre, yo digo, yo quiero que mi hija, pues, lo mejor sea para ella y que ella pueda superarme a mí en cosas. Yo a veces yo le digo, mira, estas cosas yo he logrado, tú tienes que lograr aún más. Digo, si no logras más, depende, logra igual que yo, pero no menos. Entonces, me imagino que ellos veían a su hijo jugar, veían a su hijo correr, veían a su hijo tal vez jugar fútbol y decían, este va a jugar en el Real Madrid, ¿no? O va a jugar en el mejor equipo de todo el mundo, en los Pumas de la UNAM, ¿verdad? Entonces me imagino que pues no digan, dijo uno por ahí, ¿vinieron congregantes o vinieron coyotes? Porque le hacen, ¿no? Entonces ellos tenían este sueño muy grande, tenían este sueño y lo estaban viendo. ¿Cuántos de ustedes han tenido un sueño o a veces sueña con cosas que va a hacer, que dices, cuando tenga tantos años yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer aquello, de aquí a un mes, de aquí a un año, y tenemos un sueño de lo que nosotros queremos hacer? Decimos, yo quiero cuando sea grande, quiero ser arquitecto, quiero ser doctor, quiero ser abogado, quiero ser un gran predicador, quiero ser un gran músico, quiero ser un gran cantante, quiero tener la mejor voz. Entonces tenemos siempre sueños. Ya decimos, quisiera tener el carro tal. Yo, mi sueño ha sido tener un carro, un Challenger. Siempre he dicho que quiero comprarme un Challenger. No se me ha hecho, pero por eso le digo a mi hija, estudia para que cuando crezcas me compres un carro. Y así me lo regalas. Entonces todos tenemos un sueño de cosas que queremos a veces que Dios haga con nosotros, un sueño quizás en lo terrenal, pero también tenemos sueños en lo espiritual, cosas que tú piensas que quizás Dios te ha dicho, y ese sueño está ahí y muchas veces lo vemos que se está cumpliendo en nuestras vidas y decimos, bueno, estoy viendo qué es lo que Dios está empezando a querer hacer en mi vida, y decimos, creo que por aquí Dios me va a direccionar y creo que por aquí Dios me va a llevar. Ahora el otro caso es otra familia también, que son 3 hermanos. No conocemos de sus padres, no sabemos nada de quiénes fueron sus padres, pero sabemos que eran 2 hermanas y un hermano. Y el hermano, por lo regular, muchas veces es el sustento de la casa cuando los padres faltan. Entonces me imagino que ese hermano, también las hermanas lo veían que iba creciendo y tal vez también era un sueño de ellas. A lo mejor era el hermano más pequeño y tal vez ellas cuando estaban niñas decían, ¿por qué mamá no tiene un niño? Queremos tener un niño. Hay mujeres que quisieran tener un hermano varón, o hay mujeres que son 4 mujeres en la familia y no hay hombres y quisieran haber tenido un hermano varón, ¿verdad? Para que hubiera un hombre que pudiera defenderlas. Entonces esta otra familia, ellas tenían a este varón, me imagino que nació, que la promesa, que el sueño que ellas tenían también, lo que los papás tenían de querer tener un hijo varón, se cumplió y lo vieron crecer, y lo vieron formarse, y lo vieron que empezó a trabajar, y lo vieron que iba en buenos pasos y que era quizás la esperanza de estas 2 mujeres de decir, bueno, Dios lo puso en nuestro camino para que Él nos pueda estar sustentando, para que Él pueda estar viendo por nosotros, para que Él pueda estar ahora sí que cuidándonos. Entonces siempre es así, nosotros tenemos planes, tenemos sueños y empezamos a ver por un momento que todo eso se está cumpliendo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando de repente todo cambia? Cuando de repente todo es alegría, todo es juego, todo es contentamiento, y de repente todo cambia a llanto, a lamentos, a tristezas, a depresiones. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en nuestra vida? De repente el sueño en el que tú estás viviendo es transformado y ya no sabes qué es lo que va a pasar. Digamos, yo en mi caso, por 14 años viví con mis padres juntos, y mis sueños siempre yo los veía y yo decía, mi papá, mi familia, y estaba yo orgulloso de ser parte de esa familia, y de repente de la noche a la mañana se separan y mi vida da un giro inesperado, y entonces digo, ¿ahora qué va a pasar? ¿Ahora qué va a ser de mí? De repente me amargo, de repente dejo de creer en Dios,
de repente empiezo a odiar a toda la sociedad, a toda la gente que yo veía que era feliz, yo me encargaba de hacerle la vida difícil. Así que yo creo que yo fui el que inventó el bullying, ¿verdad? O sea, yo veía a alguien, niños jugando, y yo iba y los tenía que hacer llorar a fuerzas, porque yo decía, si yo no puedo ser feliz, nadie más puede ser feliz. Entonces imagínate, mi sueño que yo tenía había sido frustrado. Muchas veces sueños de nosotros, no solamente en lo terrenal, sino también en lo espiritual, son frustrados. Y vamos a leer aquí en el libro de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo 11. Lucas capítulo 7, versículo 11. Y dice así: aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iba con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Imagínate esta señora con su esposo todo el tiempo deseando tener un hijo, y se muere su esposo, y luego de repente se muere el hijo, y ella era quizás sierva de Dios, y me imagino que decía: pues, Señor, ¿por qué me pasa esto? Lo que yo pensé que iba a vivir, lo que yo pensé que iba a ayudarme, lo que yo pensé que iba a sustentarme, de repente muere, de repente ya no está. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pero vemos aquí que llevan al niño a enterrar, y de repente llega Jesús y los ve a todos que están llorando. Pero dice aquí esta palabra: y cuando el Señor la vio, se compadeció y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. O sea, imagínate que de repente llega Jesús, y cuando tú piensas que ya tu sueño está muerto, que ya estás a punto de enterrar tu sueño, estás a punto de enterrar pues todos tus planes que tenías, todos tus deseos que tú tenías, estás a punto de, como quien dice, tirar la toalla y decir: me rindo, ya no sé qué va a hacer de mi vida, estoy pasando por esta dificultad, he tratado de cambiar esto, de cambiar aquello, y no puedo, voy a enterrar mi sueño, creo que ya está muerto, lo voy a enterrar. Pero cuando de repente tú estás a punto de tirar la toalla y estás a punto de decir: ya no quiero yo saber nada más de Dios, ya no quiero yo saber nada más de la vida o de los planes que Dios tenga para conmigo, de pronto llega Jesús, como vemos aquí, que Jesús iba pasando por ahí y ve toda la multitud que estaba reunida. Imagínate, este niño no solamente era el sueño de la madre o el sueño del padre, sino que era también, me imagino, que un sueño tal vez para todo el pueblo, porque mucha gente iba con ellos para enterrarlo. Pero dice que Jesús viene y ve lo que está pasando, y me imagino que dice: pues ¿qué pasa? Y le dice: no, pues mira, mi hijo falleció, lo vamos a enterrar. Y entonces Jesús dice: se compadeció de ella y le dijo: no llores. Cuando nuestros sueños nosotros los vemos que están siendo enterrados, que decimos: yo planeaba hacer esto, o yo pensaba que Dios me iba a usar de esta manera, y de repente una circunstancia cambia el entorno en el que tú estás viviendo, o de repente una circunstancia cambia tu vida completamente, y tú dices: esto se acabó, ya Dios no puede hacer nada, ya Dios no me va a usar. Pero dice que viene Jesús y te dice: hey, espérate, no llores. Y Dios se compadece de ti, Jesús te ve y se compadece de ti, y te dice: no llores, yo voy a revivirte tu sueño. Y dice que ahí habla la mujer y habla al joven, y entonces dice que se incorporó y se hizo grande la fama de Jesús porque el joven fue sanado. Vamos a leer ahora de la otra historia, en el libro de Juan, en el capítulo 11.
Aquí nos habla acerca de esta otra familia que quizás también tenía ese sueño de que su hermano tal vez iba a poder hacer algo por ellos, que tenía ese sueño de que pues su hermano tal vez él podía hacer cosas por la familia, poder sacar adelante a la familia, y de repente muere. Y aquí dice en Juan, en el capítulo 11, en el versículo 1, y dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le jugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, y el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Imagínate que de repente las hermanas ven que Lázaro está enfermo y lo empiezan a ver que cada día se está empeorando y dicen: ¿qué vamos a hacer? Nuestros sueños se están muriendo. De repente tú ves que tu sueño, que tu plan de vida está funcionando a la perfección, y de repente empiezas a ver cambios en ella, de repente empiezas a ver tropiezos, empiezas a ver adversidad sobre de tu vida, empiezas a ver que de repente empiezan a haber problemas en tu vida, en tu corazón, y dices: ¿qué está pasando? Yo pensé que mi sueño estaba bien, voy a buscar ayuda. Y de repente ellos mandan a María, mandan a un amigo a que vaya y le diga: oye, Lázaro, el que tú amas, está enfermo, ven pronto porque se va a morir. O sea, ellos sabían que Jesús lo podía curar, sabían que Jesús lo podía sanar. Entonces muchos de nosotros a veces, cuando vemos que nuestra vida está pasando por dificultades, recurrimos a Dios y decimos: Señor, ayúdame, Señor, sálvame. Pero ¿qué pasa? Que fíjate cómo Jesús dice que Él se quedó 2 días más todavía donde Él estaba. O sea, yo pienso que Jesús intencionalmente ha dicho: a ver, que 2 días más estén con la angustia de qué es lo que va a pasar con Lázaro. Y Jesús les dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que Dios se glorifique, para la gloria de Dios. Entonces yo me imagino que Jesús, pues, intencionalmente, haciéndoles ahora sí que una pequeña bromita, dice: pues ahora nos vamos a ir, ahora vamos a esperarnos 2 días más y a ver qué es lo que hacen, a ver qué reacción tienen. Y dice que no va y se queda. Entonces imagínate cuál ha de haber sido el sentir de María y de Marta, de decir: ya van 2 días y Jesús no viene. Cuando a veces nosotros decimos: ya llevo tantos años con angustia, con preocupación, tantos años que he querido que Dios cambie mi vida y no pasa, y decimos: ¿dónde estás, Jesús? ¿Dónde estás? Y que vemos que nuestros sueños empiezan a opacarse, que nuestros sueños empiezan a cambiarse, que nuestros sueños empiezan a tomar otra dirección, y decimos: ¿qué está pasando? Esto yo no lo había planeado así. Yo planeaba que mi vida iba a ser diferente, yo planeaba que Dios iba a utilizar mi vida de una manera distinta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estos cambios? ¿Por qué estos tropiezos? ¿Por qué estos pecados, estas angustias que a veces nosotros pasamos? Y entonces Marta y María, imagínate la angustia de tú ver a un familiar enfermo, un hermano enfermo, y que empieza a empeorar, y que tú sabes que el doctor puede venir y salvarlo y curarlo y no llega, y se hace el desentendido y se avienta otros 2 días más para llegar, y de repente tu hermano se muere. O de repente ese sueño que tú tenías lo ves muerto, lo ves enterrado, y entonces ¿qué es lo que haces, no? Y dice después, nos quedamos en Juan, en el 11. Juan 11:11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. O sea, imagínate, o sea, Jesús
sabiendo que él podía, pues, de volada haber ido y haberlo sanado, se avienta dos días más, y luego con esa tranquilidad todavía dice, se me olvidó que Lázaro estaba enfermo, y dice, pues ya se murió, pero tenemos que ir a despertarlo. Entonces Jesús tenía la calma, Jesús tenía la tranquilidad, porque él sabía quién era, él sabía lo que él podía hacer. Entonces él se toma su tiempo, se toma su paciencia. Le he dicho, Jesús, vamos a echarnos unos huevos con tocino primero, y ahorita nos vamos, y todo tranquilo, y vamos a ver a Lázaro y vamos a despertarlo porque está durmiendo, ¿no? Porque ya se había muerto. En el 12 dice, dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos no entendían, pensaban que él hablaba de que estaba durmiendo como cuando nosotros dormimos, por eso dice, entonces no está muerto, si duerme va a sanar, pero es que ya había muerto. Dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. O sea, ellos ya no entendían que hablaba de dormir, de que estaba muerto. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. Ahí ya les revela, dice, Lázaro ha muerto. Muchas veces Dios quiere que nosotros muramos a nuestro propio sueño, que a veces nosotros no lo entendemos y decimos, es que yo tengo tantos planes y tantas cosas que yo quiero hacer para Dios, pero de repente Dios dice, sí, pues tu sueño se va a morir. Y entonces nosotros es donde no entendemos. Y de repente nos vemos que nuestro sueño está muerto, nos vemos que de repente ya nadie da un centavo por nosotros, nos vemos que ya nadie se preocupa por nosotros, nos vemos que ya a veces ni Dios contesta nuestras oraciones o nuestras peticiones, o nos vemos que a veces todos nos abandonan, todos nos dan la espalda, o nos vemos que de repente en todos lados te cierran las puertas y no encuentras una salida, pero es porque tu sueño ha muerto, porque tu Lázaro ha muerto, ¿verdad? Después dice en el 15, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus discípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. O sea que imagínate que Jesús estaba a 2 días de distancia, a 2 días de retirado de donde estaba Lázaro, porque dice que se esperó 2 días para ir. Entonces esperó los 2 días y luego todavía se tardó otros 2 días más en llegar. A veces todavía como que Dios a veces nos quiere jugar esa broma, ¿no? De decir, saber qué hacen, no va a tardar poquito, pero no nada más poquito, sino me voy a tardar más para que aprendan, para que entonces puedan conocerme, para que entonces, como dice ahí, que la muerte de Lázaro era para la gloria de Dios, no era solamente para que la gente pudiera recibir un milagro y pudieran estar todos alegres, sino que Jesús dijo, bueno, no lo voy a revivir cuando él recién muera, no lo voy a revivir cuando tenga 2 días de muerto, lo voy a revivir cuando tenga 4, cuando para todos es imposible, como para cuando todos ya piensan que ya no hay esperanza. Muchas veces así es con nuestros sueños, a veces ya decimos, es imposible que Dios pueda usar mi vida, es imposible que Dios pueda hacer un cambio en mi vida, es imposible que Él pueda transformarme. Pero dice en el 20, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y muchas veces nuestro sueño está tan muerto que de repente Dios viene y nos habla y nos dice, va a resucitar tu sueño, así como le dijo a Marta, tu hermano va a resucitar. Y Marta pensaba que le decía que iba a resucitar después, ¿verdad? Siglos más adelante, cuando fuera la resurrección de todos y que viniera el Señor Jesús, y decía, sí, yo sé que va a resucitar en la resurrección, pues es obvio que va a resucitar. Pero Jesús le dice, no,
sea, Jesús le estaba hablando que en ese momento iba a resucitar. Por eso le dice ahí en el versículo 25: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y aquí es la palabra, es la pregunta que Dios nos hace siempre: ¿crees esto? Jesús le dice: ¿crees que yo puedo resucitar? ¿Crees que yo puedo levantar de los muertos? Pero vemos que ya Jesús había resucitado más gente. Vemos que ya Jesús había resucitado a ese niño también que ya daban por muerto, y Jesús se compadece y lo resucita. Y después viene esto con Lázaro. Y dice en el 27, le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciendo: en secreto el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron a María, se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. O sea que cuando Jesús te ve, que tú estás angustiado, cuando Jesús te ve que tú ya no encuentras una salida y que tú dices: ya no sé qué va a ser de mi vida, estoy perdido, no encuentro una salida, dice que Jesús se conmueve por ti. Jesús sufre juntamente contigo y llora juntamente contigo. Dice aquí en el 33, dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Imagínate Jesús llorando. Muchos a veces dicen: Jesús lloró por la incredulidad, Jesús lloró porque es que no creía que podía resucitar a Lázaro. Pero Jesús lloró porque, pienso yo, que Jesús lloró porque vio la unidad de toda la gente, porque dice que él vio a todos los judíos llorando por Lázaro y fue conmovido. Y después le dijeron: ¿dónde lo pusiste? Y fue, y tal vez Jesús había dicho: pues sí, me pasé un poquito, ¿no?, de la raya esperando tanto. Y Jesús se conmovió y lloró juntamente con ellos. O sea que Jesús siente lo que nosotros sentimos. Nosotros no estamos solos. A veces decimos: es que nadie me entiende, es que nadie me comprende lo que estoy pasando, pero que Jesús comprende perfectamente lo que nosotros estamos pasando. Entonces dice en el 36, capítulo 11, versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿No podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, viene ya apesta, ya huele mal. Dice: porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? O sea, Jesús le vuelve a repetir, le dice: ya te dije, Marta, yo te dije que tu hermano va a resucitar, que tienes que creer, ya me habías dicho que sí creías. Y a veces nosotros, así Dios nos habla en nuestra vida, y a veces sí decimos: sí, Señor, amén, y sí, yo recibo, y yo sé que tú vas a hacer algo, pero de repente otra vez viene duda a nuestras vidas y Dios nos vuelve a decir otra vez: ya te dije que si crees verás la gloria de Dios. Entonces en el 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera.
Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús dijo: desatadle y dejadle ir. Imagínate que todos estaban ahí, ahora sí que con la expectativa de qué iba a pasar, y me imagino que muchos decían: no, este está loco, ahorita va a llamar a Lázaro, y ya que va a salir Lázaro si ya tiene 4 días de muerto, ya huele mal, ya lo enterramos desde hace tiempo. Y a veces así nosotros pensamos con los sueños, los anhelos que nosotros tenemos de que Dios pueda utilizar nuestra vida. Y mucho más a veces cuando somos jóvenes, a veces sentimos que somos despreciados, que somos menospreciados por los adultos, o sentimos que nos ven como menos, o que nos ven como que tenemos menos probabilidades de poder hacer algo, o ven que no tenemos nosotros potencial, y a veces nos sentimos mal. O hay a veces gente que se encarga de apagarte tu sueño. Pero si te lo apaga es porque tú lo permitiste que te apagaran tu sueño. Entonces yo no sé qué sea el sueño que tú tienes, yo no sé qué sea el anhelo que tú tienes para con Dios, yo no sé qué sea lo que tú quieres que Dios cambie en tu vida, o qué es lo que tú tenías planeado, que de repente todo cambió y entonces tu vida fue transformada, y entonces de repente como que la expectativa que tú tenías de querer hacer o querer lograr algo, todo es cambiado, y entonces tal vez estás viviendo en un momento incierto de no saber qué es lo que va a pasar con tu vida, o de no saber si verdaderamente Dios te ama o si verdaderamente Dios te puede utilizar. Pero Dios aquí dice: si tú crees, verás la gloria de Dios. Si tú crees que Dios te puede utilizar, Dios te va a utilizar. No pienses que tus sueños ya están muertos. No pienses que Dios se desentiende de ti, porque Él siempre te está viendo, Él siempre nos está viendo, Él siempre está al pendiente. ¿Cómo es que Él supo que Lázaro había muerto? Nadie fue a decirle, pero Él lo sintió, o sea, Él dijo: ya se murió. O sea, Él sabía todas las cosas. Dijo: Lázaro ya está muerto, vamos a revivirle, vamos a despertarle. Entonces muchas veces así es Dios. Mientras que nuestro Lázaro no está muerto, Dios no va a venir a resucitar nuestro sueño. Dios no va a venir a levantar nuestra vida. Es necesario, es doloroso, pero es necesario que muramos a nuestro Lázaro. Es necesario que muramos a veces a nuestro sueño, y entonces Dios quiere ver qué actitud nosotros tenemos de morir a nuestro sueño. ¿Qué es la actitud que tú tomas? Si de repente tu sueño lo ves muerto y lo ves enterrado, te apartas de Dios, dejas de ir a la iglesia, dejas de orar, dejas de leer la Biblia, ya no quieres saber nada con Dios, te vas al mundo, porque decimos: en mis sueños se enterró, yo pensé que Dios me iba a usar así, yo pensé que Dios me amaba, pero no me ayudó en esto. Es como hace unos días que andábamos evangelizando y un joven salió y dice: yo no creo en Dios, porque ¿dónde ha estado Dios? Si Dios hubiera estado aquí, me hubiera cuidado de las balaceras, y que ya me picaron, y que me hubiera rescatado de las drogas, y que no hubiera pasado nada de esto que yo estoy pasando. Dios no existe, yo no creo que Él pueda hacer algo, yo no creo que Él pueda cambiar. ¿Pero por qué? Porque me imagino que sus sueños fueron enterrados, y como vio que Dios se tardó, tal vez, como aquí Jesús se tardó 4 días para llegar con Lázaro, usted tomó la decisión de dejar de creer en Dios. Entonces, ¿tú qué decisión estás tomando? Cuando tú ves que a tu vida vienen problemas, que a tu vida vienen dificultades, ¿qué actitud tú estás teniendo? ¿Te acercas más a Dios? ¿Esperas fielmente aunque Dios se tarde? ¿O te apartas? ¿O dejas de creer en Él? ¿O oras más y lees más la Biblia y te aferras más en conocer más de Dios? Hasta que de repente llega y tu Lázaro ya había muerto, y tu Lázaro ya había sido enterrado, y de repente Dios dice: Lázaro, sal fuera. Y de repente tu sueño es revivido nuevamente, y de repente tu sueño es restaurado nuevamente en tu vida. Es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Y vamos a leer ahora en Lucas, en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 34 al 38.
Vamos a leer del 27 para conocer un poco más el contexto de esta cita bíblica. Lucas capítulo 20, versículo 27, y dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7 murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y aquí Jesús está hablando algo acerca de la resurrección, y dice que cuando la gente venga a la resurrección nunca más va a morir. Entonces, cuando de repente Dios viene a tu vida y Él resucita tus sueños, que tú pensabas que ya estaban muertos, que tú pensabas que ya Dios no iba a hacer nada contigo, y de repente viene Jesús a tu vida, y de repente Él te sorprende y le da un giro a tu vida completamente, y entonces todo empieza a cambiar, y empiezas a conocer, y empiezas a ver el verdadero amor de Dios sobre de tu vida, porque es en los momentos difíciles donde tú conoces el amor de Cristo en tu vida. Esos los momentos de angustia, es como nos dicen, los verdaderos amigos se conocen en los problemas. Los verdaderos amigos se conocen cuando estamos pasando por una angustia. Los verdaderos amigos los vas a conocer cuando tú estás pasando por una dificultad, y ahí está contigo ese amigo, y ahí está ayudándote y aconsejándote. Así es Jesús. Muchas veces nosotros no lo sentimos, o pensamos que Él ya se olvidó de nosotros, o pensamos que Él ya no está ahí. Yo pasé eso por 2 años. Por 2 años yo vi mi sueño enterrado. Por 2 años yo vi mis dones, mis talentos, mis sueños enterrados, y yo dije: ya, hasta aquí llegué, Dios ya no me puede usar, Dios ya no me va a usar, Dios ya no me va a dar otra oportunidad. Pero de repente Dios aparece en escena después de más de 2 años y me dice: ¿sabes qué? Todos tus sueños, todos tus dones, todo lo que tú pensabas que estaba muerto y que estaba enterrado, yo lo voy a resucitar, y vas a volver a funcionar en esas cosas. Entonces Dios siempre va a llegar al rescate de nuestras vidas. Así se tarde un día, una semana, un año, 10 años, pero tarde que temprano Él va a hacer algo en tu vida. Pero necesitamos mantenernos buscando de Él. Necesitamos creer que lo que Él resucita nunca va a morir, como Él les dijo ahí, que nunca más morirían porque ya iban a ser resucitados. Dice que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueran tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo. ¿Qué tan dignos nosotros somos tenidos para con Dios? ¿Somos tenidos por dignos de alcanzar a que Dios resucite nuestros sueños, o somos tenidos por dignos de que Dios no haga nada con nosotros? Eso depende en cada uno de nosotros, porque Jesús le dijo a Marta: te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Si nosotros creemos, veremos la gloria de Dios. No importa qué tan difícil esté nuestra vida, no importa qué cosa tan más difícil nosotros podamos estar pasando, Jesús nos dice: si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, vas a ver cómo Dios va a transformar tu vida. Si tú crees, es lo que Dios nos pide, es lo que Jesús nos pide, que creamos. Cualquier cosa que nosotros podemos decir es que es imposible que Dios pueda hacer, no, es que
yo no creo que Dios pueda cambiar esto, yo no creo que Dios pueda cambiarme. Es como ese joven que nos decía, no, yo no creo que Dios quiera un inútil como yo no pienso que Dios quiera utilizar a un, ¿cómo es una palabra? Como de que no tenía entendimiento o así, ¿no? A un ignorante, decía. Es que Dios no va a ser un ignorante como yo. Entonces todo tiene que ver con nosotros. Si tú crees, Dios lo va a hacer. Si tú crees, Dios te va a transformar. Si tú crees, Dios va a cambiar todas las circunstancias en las que tú estés viviendo. Y aquí le dice entonces en el 37, dice, pero en cuanto a que los muertos han de resucitar aún, Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Dios no es un Dios de sueños muertos, Dios es un Dios de sueños vivos, Dios es un Dios de personas vivas, Dios es un Dios de gente que quiere funcionar en el reino de los cielos y que dice, yo quiero que me resucites, y que dice, Señor, por mucho tiempo he estado muerto, por mucho tiempo he sentido que mis dones fueron enterrados, por mucho tiempo me he sentido muerto en vida. Quiero que seas un Dios de vivos, quiero que me hagas vivo, quiero que me resucites, y Dios te va a resucitar. Y ponte de pie, vamos a hablar.